todos los que están aquí, todos los que están viendo también a través de las redes sociales. Qué bueno que estamos otra vez juntos para otro tiempo en la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estudiar un poquito acerca del libro de los Romanos, la carta a los Romanos. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por tu palabra escrita y también tu palabra hablada a nosotros. Y te pido que la palabra escrita caiga como semilla en nuestro corazón y la palabra hablada, tu rema, Señor, pueda hacer que germine y pueda transformar nuestras vidas, Señor. Gracias y te pido que nos des sabiduría para entender lo que nos estás hablando en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pues quiero nada más darles un poquito de información acerca de la carta a los Romanos. Y en general, las cartas, no hay tantas cartas que se conservaron desde hace 2000 años. Hay pocas cartas. Y de las que se conservaron hasta el día de hoy, no solo de la Biblia, sino de oficiales romanos y de otras personas, en general las cartas son cortas, ¿sí? Por la complejidad de escribir en pergaminos, por la complejidad de tener que ver cómo hacerle llegar una carta a alguien en otro lugar. Entonces no habían como que tantas cartas y después pues las cartas no eran tan largas. Normalmente tenían menos de 1000 palabras cada carta que se ha descubierto en estos últimos 2000 años, cartas de aquel entonces. Hay 2 o 3 ejemplos de cartas. Hay uno uno de los emperadores escribió una carta que tenía como 4000 palabras y esa era muy larga para aquel entonces, pero la carta de Pablo a los romanos tiene más de 7000 palabras. O sea, no hay otro documento, olvídense de documento bíblico, no hay otro documento que tenga esta cantidad de palabras o que tenga esta longitud. Y además pues es una carta un poco inusual, ¿sí? Es inusual por varios motivos, porque además de los saludos que tiene al principio, el apóstol Pablo tiene saludos al final que son más largos que los saludos al principio. O sea, hay todo un capítulo al final del libro de los Romanos que son puros saludos al final de Romanos, más que al principio, ¿sí? Y además la carta a los Romanos no es como una carta, tanto, no es tanto una carta, es más como un tratado o como una enseñanza. Y además la carta eh, como que está teniendo un diálogo ahí con alguien porque se hace muchas preguntas retóricas dentro de la carta. Por ejemplo, ¿qué decimos a esto? ¿Debemos continuar en pecado para que la gracia abunde? No, por ningún motivo. O sea, como que se hace preguntas, se responde a las preguntas y así se la pasa en el libro de los Romanos, ¿eh? Y hay varios ejemplos de este tipo de diálogos o de preguntas retóricas que hace. Entonces es muy inusual esta carta, ¿sí? Y además necesitamos entender que Pablo le está escribiendo esta carta a una iglesia que él no conoce, a la cual nunca ha ido, y la mayoría de la gente de allá no lo conoce a él, ¿sí? Entonces, bueno, y por cierto, yo creo que por eso hay tantos saludos. Está tratando de establecer un punto de contacto. Al final, salúdenme por favor a fulanito, salúdenme a perenganito, como decimos aquí en México, ¿sí? Está simplemente tratando de establecer un punto de contacto, ¿sí? Y saludando a las personas que él conoce, las pocas que conoce que son de esa iglesia. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, dice que quiere pasar a visitarlos mientras él va a España. O sea que su idea era ir a España y quería pasar a visitar a la iglesia en Roma. Y dice, y estoy deseoso de conocerlos y de impartirles algún don espiritual cuando yo los vea, ¿sí? Y bueno,
Entonces, recuerden que siempre que leemos un libro de la Biblia, es importante entender para quién fue escrito y por qué fue escrito, ¿sí? Y espero que estas clases les ayuden a entender para quién y por qué, ¿sí? Y una vez que entendemos para quién fue escrito, ¿sí? Porque a veces hay libros de la Biblia que no sabemos para quién fue escrita ni por qué fue escrita la carta. Por ejemplo, el libro eh, de los Hebreos. No sabemos quién lo escribió. Lo vamos a ver tal vez la siguiente vez. Y no tiene como que un destinatario tampoco. Entonces, pero es muy importante para poder entender lo que leemos, saber a quién fue escrito y cuáles fueron las circunstancias por el cual fue escrito. Ahora, ¿por qué escribe Pablo esta carta? Digo, ¿para qué quiere ir a verlos si no es su iglesia? ¿Eh? Y ellos no lo conocen. Pues la mayoría de los teólogos nos dicen que por un par de razones. La primera es porque Pablo había terminado su trabajo en lo que se conocía en aquel entonces como Asia o Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. Él ya había, aunque no había establecido una iglesia en cada ciudad de esa región, había establecido una iglesia en cada ciudad importante de esa región y entonces ya no tenía más a dónde ir y pues dentro del Imperio Romano y entonces él quería viajar ahora hacia el poniente, ¿sí? De Roma hacia el poniente, lo que es hoy día Francia, lo que es España, y entonces quería, algunos dicen, bueno, él quería pasar por Italia, quería pasar por Roma, pues para tener como una base de operaciones para que de ahí él pueda salir a estos otros lugares. Entonces así es como algunos dicen. Recordarán también que cuando vimos el libro de los Hechos, les mencioné que Pablo, bueno, el libro de los Hechos hace referencia a una tabla de naciones que aparece en Génesis 10, que fueron las naciones que se rebelaron en contra de Dios eh, en la Torre de Babel. Y Dios dividió a las naciones y después nombra a los hijos de Noé, de quienes salen las naciones de la tierra. Y entonces el libro de los Hechos menciona a varios de esos. ¿Por qué? Pues porque Dios está rescatando a las naciones, ¿sí? Y una de las naciones que aparece en Génesis 10, que no había sido alcanzada con el Evangelio, es España, ¿sí? Entonces por eso Pablo muy probablemente quería llegar allá para también alcanzar esa nación y rescatarla para el Señor, ¿sí? Bueno, esa es una razón del por qué se dice que escribió el libro o la carta a los romanos. Otra razón es, y a lo mejor esto es lo que han escuchado ustedes, normalmente dicen, bueno, es que en el libro de los Romanos se nos presenta el evangelio que Pablo predicaba. Entonces, los que piensan así dicen, bueno, es que Pablo va a ir a visitarlos, pero les escribe una carta para que ellos sepan exactamente qué es lo que él cree, ¿sí? Pero no creo que esto es totalmente correcto porque hay muchas cosas que él predica que no están en la epístola o en la carta a los romanos, ¿sí? Por ejemplo, no hay nada acerca del reino de Dios, ¿sí? No menciona a Dios como Padre, no hay nada acerca de la resurrección de Jesús, no hay nada acerca de la importancia de la iglesia. O sea, todo lo que él generalmente escribe en sus otras cartas no están en la carta a los romanos, ¿eh? No hay nada acerca del arrepentimiento, no hay nada de un nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, estas cosas no aparecen en Romanos y eran importantes para Pablo, ¿sí? Y además de eso, los capítulos 9, 10 y 11 como que no encajan con el resto de la carta, ni tampoco Pablo había escrito acerca de los judíos en ninguna otra carta, porque él era un apóstol a los gentiles. Pero los capítulos 9, 10 y 11 tratan con el plan de Dios para el pueblo judío.
y los gentiles y los judíos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde hace otra de sus preguntas, de tipo así, argumento, está haciéndose preguntas retóricas. ¿Será que Dios se ha olvidado de su pueblo, de Israel? Y contesta, no, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, eh, ese tema nunca lo había tocado en ninguna otra carta, ¿sí? Pero aquí lo trata con ese tema. ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que podemos entender mejor esta carta si conocemos un poquito lo que sucedía en Roma en la época del apóstol Pablo. Entonces vamos a hablar un poquito de historia, para tener un contexto de por qué es que Pablo le escribe a la iglesia de Roma. ¿Sí? Y necesitamos recordar que Roma era la capital no solo de una región, sino de un gran imperio. Y como en todos los lugares y en todas las naciones, la situación en la capital de una nación afecta a la iglesia en general. ¿Sí? Entonces, lo que pasaba en Roma afectaba no solo al pueblo romano, sino a la iglesia que estaba en Roma. ¿Sí? Y entonces, las decisiones, así como sucede en este país, las decisiones que el gobierno toma pueden afectar o favorecer a la iglesia. ¿Sí? Pueden ser para bien o para mal del pueblo. ¿Sí? Es lo mismo con Roma. Entonces, las cosas que el gobierno permite, las cosas que el gobierno no permite, se convierten en componentes culturales de un país. Y entonces esto es muy importante entender porque Pablo escribe y en Romanos 1, en el primer capítulo, empieza a tratar con el tema de la inmoralidad, en específico de la homosexualidad que había en, en el país, en el Imperio Romano, y sobre todo en la capital de Roma. ¿Sí? Y había una depravación sexual en la cultura, en las personas, ¿sí? Tanto en hombres como mujeres. Y Pablo empieza tratando con el problema que hay de pecado del cual son culpables, digo, no lo menciona así, pero se entiende, ¿verdad? Que del cual son culpables aquellos que están en el poder, ¿sí? Y es uno de los muy pocos pasajes donde Pablo abiertamente trata este tema, aunque en otras cartas lo llama simplemente inmoralidad. Aquí habla específicamente de la homosexualidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué resalta la homosexualidad? Pues porque Roma estaba repleto de conducta homosexual. Eh, y si mal no recuerdo, creo que 9 de los primeros 12 emperadores o eran homosexuales o tenían prácticas homosexuales aún estando casados. Entonces, habían algunos emperadores que eran terribles, terribles, depravados sexuales. Por ejemplo, Nerón, que acabó matando a Pablo, a Pedro. ¿Sí? Nerón tuvo relaciones con su propia madre, que le dio a luz, no madrastra, sino madre que le dio a luz, tuvo relaciones con ella y después la mató. ¿Sí? Tuvo varias mujeres que después mataba. Después de matar a su cuarta esposa, que se llamaba Octavia, se arrepintió, pero pues ya la había matado. Entonces encontró un hombre, varón, que tenía un parecido, su rostro era muy parecido al de ella. Todo esto que le estoy diciendo lo pueden encontrar, ¿ok? No me lo estoy inventando. Tenía un parecido con su esposa Octavia y entonces lo castró y se casó con él. Y después lo mató también. El historiador Suetonio escribió que una de sus maneras de entretenerse era de tener relaciones con esclavas, esclavos, mujeres, hombres, niños, niñas, que eran atados, desnudos, al tronco, a unos troncos, y entonces él venía por atrás y los violaba, a mujeres, niños, hombres. ¿Sí? Los violaba vestido de pieles de osos y de otros animales.
Recuerdo que en Apocalipsis se menciona algo de una bestia, pero no vamos a ir allá. Ok, regresando a Romanos. El punto es que los emperadores Calígula, Claudio, Nerón, eran todos unos depravados sexuales. ¿Okay? Y pues eso invariablemente afectaba la sociedad romana, ¿sí? Si el emperador era homosexual o participaba de inmoralidad de ese tipo, pues ¿qué más nos podemos esperar del pueblo y de la nación que ellos gobiernan? Entonces era un gran problema que tenían. Entonces Pablo trata con muchos de los problemas, digo, resalto ese porque era el, el principal que Pablo menciona en el capítulo 1 de Roma, de los romanos, ¿sí? Pero trata con otros problemas que van también de la mano con un gobierno que practica la inmoralidad. Por ejemplo, en Romanos 1 dice que Dios muestra su ira en contra de los que son perversos y los abandona para que hagan cosas vergonzosas y degradantes con sus cuerpos. Así dice Romanos 1, 19, 20, 21 creo, por ahí. Entonces Pablo comienza la carta tratando con problemas y consecuencias que hay en la capital, ¿sí? Trata también con problemas que hay en el cumplimiento de la ley, ¿sí? Trata con la violencia, con el crimen que había. Trata con el pago de los impuestos, el cual todos trataban de evitar. Pero en medio de todo esto, dice algo asombroso el apóstol Pablo. Dice que a pesar de que los gobernantes son unos paganos inmorales, terribles, Dios es el que los establece. Dios es el que los establece. Y por eso hay que respetarlos y honrarlos, porque dice que los gobernantes son servidores de Dios. Y usa la palabra, ¿saben cuál es la palabra para servidor? Diácono. Esa es la palabra que Dios usa para esos gobernantes que eran terribles. Son servidores de Dios. ¡Wow! Aún los malos y los perversos, ¿eh? Porque todos cumplen su propósito. O sea, cuando un rey o gobernante pagano se establece, Dios tiene también un propósito en eso. ¿Okay? Bueno, entonces vemos que la carta trata con los problemas que ellos vivían en la sociedad en Roma, esta carta a los romanos, y esto es con respecto a lo que había afuera de la iglesia, lo que estaba en la sociedad. ¿Okay? Pero también habían problemas dentro de la iglesia de Roma, y Pablo trata con la situación dentro de la iglesia de Roma. ¿Y qué situación había dentro de la iglesia? Bueno, pues veamos un poquito de la historia de la iglesia en Roma. La iglesia en Roma fue comenzada, no sabemos por quién exactamente, pero seguramente por judíos que estuvieron en Jerusalén el día de Pentecostés. ¿Recuerdan ese día? Llegaron de todo el imperio romano y Pedro empieza a predicar, se convierte en un montón y se van a sus tierras. Seguramente alguien de Roma tenía que estar allá, ¿sí? Algún judío de Roma, y entonces regresan y comienzan una congregación cristiana, ¿sí? No fue Pedro, aunque nuestros amigos romanos, católicos romanos, nos digan que fue el primer papa. No, hay un 99.9999% de probabilidad de que no fue Pedro, ¿sí? Pedro estaba haciendo otras cosas en ese momento. El caso es que eh, los primeros conversos fueron judíos, ¿sí? Entonces había una comunidad muy grande de judíos en Roma, en la primera parte del primer siglo. Y los judíos en Roma todos vivían en un barrio, en una comunidad donde habían más de 40,000 judíos, ¿sí? Ahí es donde comenzó la iglesia y allá comenzó a crecer. Después se agregaron algunos gentiles, pero la gran mayoría eran judíos. Y como en todos los lugares donde comenzó el cristianismo, ¿sí? Los cristianos eran perseguidos por los judíos tradicionales, ¿sí?
esta no fue la excepción en Roma, solo que no es lo mismo estar en Palestina, donde los judíos tradicionales como que tienen más autoridad y pueden perseguir a los judíos que se convierten al cristianismo. En Roma no es así, están en la capital de un gobierno pagano y no tenían tanta autoridad los judíos, pero de todos modos armaban alborotos. Ahora, quiero que veamos un par de cosas que escribieron los historiadores de aquel tiempo. Eh, si puedes ponerla, ándale. Dice el reporte de un historiador llamado Dion Casio, dice, como los judíos habían aumentado en número, él, Claudio, les permitió seguir viviendo juntos según la costumbre de sus padres. Entonces, Claudio odiaba a los judíos, era muy antisemita. Y en el año 44 él expulsa a los judíos de Roma, y la razón de la expulsión, de acuerdo al historiador, a otro historiador llamado Suetonio, vean cómo dice, puedes poner el siguiente, dice, como los judíos constantemente hacían disturbios por un tal quién, Cresto. ¿Quién creen ustedes que es Cresto? Es Cristo. Hacían disturbios por un tal Cresto, el emperador Claudio los expulsó de Roma en el año 44. Esto está constatado este es un documento de un historiador romano, y después se confirma en el libro de los Hechos. Puedes poner Hechos 18. Dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí conoció a un judío llamado Aquila. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese nombre? Aquila y Priscila. Aquila, nacido en región de Ponto, que estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando el emperador Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. ¿Okay? Esta es una instancia donde la Biblia y la historia romana conjugan, ¿verdad? Y están en acuerdo. Bueno, entonces les comento esto como parte del contexto de por qué Pablo escribe. Entonces, los judíos salen de Roma y la iglesia de Roma, que hasta el año 44 había sido mayormente de judíos, con algunos gentiles, de pronto ya no hay judíos en Roma y la iglesia pasa de ser una gran iglesia judía con algunos gentiles y ahora se convierte en una pequeña iglesia de nada más gentiles. ¿Sí? Y entonces empieza a crecer, ¿sí? Poco a poco, pero años más tarde, después de que muere el emperador Claudio, el siguiente emperador, Nerón, le abre las puertas otra vez a los judíos, porque él dice, no, necesitamos a los judíos aquí porque ellos mueven la economía. ¿Sí? Qué barbaridades hizo mi antecesor, que regresen los judíos. ¿Sí? Y entonces regresan los judíos y entre ellos los cristianos se habían ido, algunos de ellos. Solo que la iglesia ya no es como la dejaron. Antes la mayoría era judía y los poquitos gentiles. Ahora la gran mayoría son gentiles con prácticas y costumbres muy diferentes a los judíos. ¿Sí? Y entonces esto comienza a crear conflictos entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles en la iglesia de Roma. Entonces, digo, no es fácil cuando uno se va varios años y regresa y después ya todo cambió, ya nada es igual. ¿Sí? Ya no encuentran su lugar. Es difícil reintegrarse. Y entonces, en toda la carta a los romanos, Pablo se refiere tanto a los judíos como a los gentiles. Judíos, gentiles, judíos, gentiles. Todos somos justificados por la fe, tanto judíos como gentiles. ¿Sí? Y así se la pasa. Entonces, tanto los judíos y los gentiles son lo mismo. Tanto los judíos como los gentiles son pecadores. Y todos, tanto los judíos como los gentiles, reciben salvación por gracia. ¿Sí? Todos vamos a estar con el Señor, tanto los judíos como los gentiles. ¿Sí?
Entonces, toda la carta de Romanos, cuando trata con un grupo, con judíos, trata con gentiles. ¿Okay? Y los capítulos 6 y 7, Pablo toca dos puntos con los que tienen más problemas, tanto los judíos como los gentiles, que es el legalismo y la carnalidad. En el capítulo 6 habla de la carnalidad de los gentiles y les dice, no pueden seguir pecando. ¿Sí? No pueden seguir pecando. ¿Sí? ¿Quiénes estaban pecando por su carnalidad? ¿Los judíos? No, los gentiles, que habían salido de la cultura terrible que había en ese lugar. Y el problema de los gentiles era carnalidad, era que habían estado viviendo una vida depravada. En el capítulo 7 habla del problema que tienen los judíos, que es el legalismo, el orgullo. Y a ellos les dice, hermanos, yo traté de guardar la ley de Moisés, pero no pude. Ninguno de ustedes lo puede hacer. ¿Sí? Lo bueno que quiero hacer, no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso acabo haciendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese versículo? Está hablándole a los judíos. ¿Sí? Ustedes no se pueden autojustificar porque siguen la ley de Moisés. No la pueden seguir, es imposible. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la solución a ambos problemas? Pues es el capítulo 8 que habla de la libertad que da el Espíritu. Esa es la solución. ¿Sí? No hay condenación para aquel que está en Cristo. Está en el capítulo 8. ¿Sí? Esa es la solución. Entonces, cuando vives en el Espíritu, cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces eres libre del legalismo y también eres libre de las ataduras de la carne. ¿Okay? Básicamente es el mensaje que Pablo le da a esa iglesia. ¿Sí? Y en los capítulos 9, 10 y 11 habla de la historia de los judíos, cómo ellos rechazaron al Mesías, pero Dios no se ha olvidado del pueblo, así como no se ha olvidado de ninguna de las naciones gentiles. ¿Sí? De los dos ha creado un nuevo árbol, o sea, de los gentiles han sido insertados, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo cuando escribe esta carta? Pues está tratando de reducir la tensión que había entre los gentiles y los judíos de esa iglesia. ¿Sí? Había mucha tensión. ¿Sí? Por ejemplo, había tensión en la comida, la dieta. Lo que comía eran totalmente diferentes los judíos y los gentiles. Los gentiles comían, por ejemplo, puerco. Y los judíos consideraban el puerco como anatema. O sea, anatema significa maldición. O sea, es reprobables, totalmente incompatible. No puede, imagínense los días de comunión en la iglesia cuando todos traían su comida y los gentiles ahí traían todo lo que aquí en esta tierra se consume con gran entusiasmo, ¿verdad? Para ellos, para los judíos, el que alguien meta algo de ese tipo de comida no a sus cuerpos, al edificio, están blasfemando en contra de Dios. ¿Sí? Así lo sentían ellos. Entonces había mucha tensión. ¿Sí? Entonces Pablo toca el tema de la comida también. Otro problema también era que los judíos estaban acostumbrados a tener las reuniones en su Shabbat, nuestro día sábado. Era el día libre, el día de descanso de los judíos. Pero los gentiles no lo hacían así, no tenían libres cada 7 días. Ellos seguían el calendario romano y el día de descanso era cada 10 días. ¿Okay? Entonces, y bueno, y además habían esclavos que eran parte de la iglesia, ellos no tenían ningún día libre. Entonces, ¿cuándo vamos a tener esa reunión? Pues los gentiles querían tener su reunión cada 10 días, los judíos cada 7 días, y los gentiles decían, no, tiene que ser en otro horario, no tenemos nosotros esos días libres. Y entonces Pablo les dice, pues no se preocupen, es por convicción propia, ¿sí? Es por decisión propia, lo que sea que hagan, háganlo para el Señor. ¿Sí?
Si unos quieren reunirse cada 7 días, está bien. Si unos quieren reunirse cada 10 días, está bien. Si se quieren reunir a las 10 de la noche o a las 4 de la mañana, en el caso de los esclavos, está bien. ¿Sí? Bueno, y entonces el tema central de la epístola de los romanos es justicia o justificación. La justicia de Dios. Y nosotros tenemos la tendencia de ver esa palabra justicia como algo malo. Eh, en nuestra mente a veces la equiparamos con la palabra juicio. Escuchamos justicia de Dios y pensamos juicio de Dios. ¿Sí? De hecho, bueno, y es algo que trae condenación, y eso es lo que le pasaba, por ejemplo, a Martín Lutero. Le tenía miedo a la justicia de Dios, porque él sabía perfectamente que era pecador. Y no me quiero desviar, pero me voy a desviar. Entonces, la conversión de Martín Lutero es muy, muy impresionante. Un día estaba caminando y estaba yendo hacia un poblado y cayó un rayo junto a un árbol. O sea, cayó un rayo en un árbol que estaba junto a él. Mientras él estaba caminando, cayó un rayo que estaba como a 2 metros de él y despedazó el árbol. Se cayó y tuvo un pavor, un pánico, porque pensó: Dios me está tratando de matar, porque yo he sido así y así y así. Le tenía un terror a la justicia de Dios. ¿Sí? Pero más adelante, Martín Lutero se dio cuenta que ese concepto de justicia no era algo que Dios quería usar en nuestra contra, sino que era algo que Dios nos quería dar a nosotros para protegernos de nosotros mismos. ¿Okay? Importante este concepto. No es algo con lo que Dios nos juzga, sino es algo que nos quiere dar. Nos quiere imputar o transferir su justicia a cambio de nuestra suciedad. Nosotros le entregamos nuestra suciedad y Él nos entrega su justicia o su justificación. ¿Okay? Y de eso se trata la justicia de Dios. Cuando estamos en Él, somos justificados. Justificados. Él nos ve ya no a través de los ojos del pecado, sino que nos ve a través de los ojos de su Hijo Jesús. Cuando nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros pecadores, ve a Jesús en nosotros. ¿Eh? Eso es lo que significa. ¿Eh? Pero para poder recibir esa justicia, esa justificación, tanto judíos como gentiles tenían un gran problema. Los gentiles tenían el problema del pecado que ellos tenían, la inmoralidad, la inmundicia, y el pecado es lo que nos hace inmerecedores de una impartición de la justicia de Dios. Cuando caminamos en pecado, somos merecedores únicamente de su juicio. Los judíos tienen el problema de que ellos se consideran justos porque son el pueblo de Dios, guardaban la ley, y su problema de ellos era la autojustificación, el orgullo. Entonces, pues eso los hacía también inmerecedores de la declaración de justicia de Dios. Ninguno de nosotros nos merecemos la justicia de Dios, la justificación que Dios nos quiere dar. ¿Sí? Entonces, unos por pecados, otros por orgullo, otros por buenas obras. ¿Sí? Y para recibir la justicia de Dios y la justificación de Dios, nos tenemos que arrepentir tanto de nuestras malas obras como de nuestras buenas obras. Porque a veces pensamos que las buenas obras nos van a hacer justos delante de Dios. Y no es así. ¿Sí? Entorpece nuestra relación con Dios cuando lo tenemos al revés. ¿Okay? Bueno, esto es básicamente lo que trata el libro de Romanos. Es muy, muy interesante, muy importante.
Y en el tiempo que nos queda, quiero que veamos el bosquejo del libro de Romanos y nada más les invito a leerlo. Les invito también para la siguiente clase que vamos a tener que lean las últimas cartas del apóstol Pablo, que son la primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. ¿Okay? Pero lean el libro de Romanos y ahora ya con este entendimiento creo que la van a leer un poco diferente. Bueno, el primer capítulo tenemos los saludos y tenemos también entonces toda la problemática que hay en la cultura de la ciudad donde viven. Y entonces empieza el tema de la justificación por la fe. Primero nos declara la necesidad. Debido a que vivimos de esta manera, tenemos una gran necesidad. Capítulo 1 y 2 habla de la necesidad de los gentiles. Capítulo 2 y 3 habla de la necesidad de los judíos. Capítulo 3 habla de la justicia de Dios que viene a través de la fe. Y en el capítulo 4 nos da el ejemplo de Abraham. Abraham, Dios lo considera justo, y digo, y esto está en Génesis y en otros pasajes de la Biblia. En Gálatas también aparece. Abraham se considera justo, él fue justificado no por sus obras, sino por su fe. Le creyó a Dios. Entonces, por eso nos lo da de ejemplo. ¿Sí? Bueno, y entonces el resultado de la salvación es libertad, libertad. En el capítulo 5 se nos dice que somos libres de la ira de Dios. ¿Sí? Somos libres en el capítulo 6 del pecado. Somos libres en el capítulo 7 de tener que cumplir la ley de Moisés. Y en el capítulo 8 somos libres de la muerte. O sea, si pueden ver, está muy bien estructurado. Pablo va. Recuerdan que les dije que ningún documento, ningún libro de la Biblia fue escrito con capítulos y versículos. ¿Okay? Estos se agregaron en otra ocasión, pero en el caso del libro de los Romanos podemos ver que está claramente estructurado. ¿Sí? Podemos ver el pensamiento del apóstol Pablo. ¿Okay? Después, en el capítulo 9 y 10, trata el tema de los judíos y de los gentiles. Dios escogió salvar a los gentiles y lo hizo porque los judíos rechazaron al Mesías, rechazaron a su hijo. ¿Sí? El capítulo 10 dice, Israel escogió creer en su propia justicia. No recibió al Hijo de Dios. Entonces, los judíos, capítulo 11, y gentiles, ambos tienen acceso a la salvación por la fe en el Señor, y Dios no se ha olvidado del pueblo judío. Y necesito nada más mencionar algo aquí que es muy importante. ¿Sí? Porque aquí en Romanos 11 es donde menciona que muchos judíos, bueno, de hecho, la frase que usa es, todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir todo Israel? Bueno, a mi punto de vista, porque el apóstol Pablo y otros, Pedro también usa esa frase para indicar que es todo el pueblo de Dios, ¿ok? Tanto los judíos como los gentiles, todo el pueblo de Dios. Pero no es por sangre étnica. Me explico, aún los judíos no van a ser salvos nada más porque son judíos. Todos somos salvos por fe. ¿Sí? Aún antes de Cristo, aún cuando salieron de Egipto y estuvieron caminando en el desierto y todos esos años que existieron como nación, no eran salvos por obras, eran salvos por fe. ¿Sí? Y debido a su fe es que hacían ciertas cosas. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, si un judío se apartaba de su pueblo y dejaba de hacer las cosas que Dios le había pedido que haga, pues entonces no iba a heredar las promesas del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es por fe, combinado con obras.
¿sí? Pero primero es la fe. Entonces es muy importante recalcar esto, porque algunos creen, algunos enseñan que los judíos al final, antes de que regrese Jesús, se van a salvar todos, nada más porque son judíos. No, no, yo no creo que sea así. No se van a salvar por ser judíos. Más bien, creo que en algún momento el corazón de los judíos se va a suavizar, ¿sí? A la palabra, al evangelio, y muchos van a venir a fe, porque es la fe lo que los justifica delante de Dios. ¿Okay? Todos somos salvos por fe, no por etnicidad o por sangre o por descendencia. ¿Sí? Pero llegará el momento en que todo Israel, ¿sí?, será salvo. Esa frase no es una referencia a mi punto de vista de un Israel étnico, sino un Israel espiritual. Todos aquellos que hemos sido agregados, ¿sí?, al olivo, ¿sí?, porque Dios cortó las ramas del pueblo judío, pero después agregó a los gentiles. ¿Okay? Entonces todos ahora somos parte de ese nuevo viñedo, de ese nuevo cultivo. ¿Sí? Entonces yo creo que todo Israel significa todos los que somos parte del pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles. ¿Sí? Bueno, entonces avanzando ya para terminar el capítulo 12, 13, 14, ahí el apóstol recalca, bueno, una vez que tú has sido transformado por el Espíritu de Dios, esa vida transformada se refleja, se manifiesta en la conducta personal. Dejas de ser como eras. Si eras orgulloso, te vuelves más sensible. Si eras avaro, te vuelves generoso. ¿Sí? Si eras inmundo, si eras practicabas pecados terribles, los dejas de hacer. Si eras iracundo, te vuelves un hombre o una mujer de paz. ¿Okay? Entonces, la vida transformada se refleja en la conducta de la persona, se refleja en la actitud hacia la autoridad civil. ¿Okay? Cuando Pablo escribió esto, él estaba siendo perseguido por Nerón. Y él escribió, hay que honrar a nuestras autoridades civiles porque ellos son diáconos de Dios para nuestro bien. Aunque el emperador era un nefasto, violador, asesino. Bueno, la vida transformada se manifiesta también en la relación con otros, nuestras interacciones dentro de la familia fuera de la iglesia y de la familia espiritual. Y en especial se manifiesta en la relación que tenemos para con los hermanos que son débiles en la fe. Esto lo vimos cuando vimos su carta de Pablo a los Corintios, ¿sí? Y le preguntan al apóstol, a alguien, porque Primera de Corintios, lo que conocemos como Primera de Corintios, que en efecto les dije, no era su primera carta, era su segunda carta, la primera se perdió, pero lo que nosotros llamamos Primera de Corintios, ahí él escribe esa carta en respuesta a preguntas que le hacían. Por eso es que él en Primera de Corintios dice, con respecto a, y entonces pues, estaba respondiendo una pregunta. Una de las preguntas era, ¿debemos o no debemos comer comida sacrificada a ídolos? El día 2 de noviembre. Perdón. Alguien me la hizo aquí. Pastor, ¿será bueno que el Día de los Muertos yo, o sea, voy a visitar a mi familia y ellos hacen el PIB, el platillo tradicional, lo ponen frente al altar y después cuando llega la familia lo bajan y lo repartimos? ¿Qué debo hacer? Ah, pues eso sí está en la Biblia. ¿Eh? Bueno, el caso es que el apóstol Pablo, ¿recuerdan? Les dije que él enseña, no enseña leyes a seguir. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué palabra usé? ¿Qué es lo que él enseña? Ya se les olvidó. Enseña
preceptos enseña principios, es correcto. Y el principio es el principio del amor. ¿Ok? Y en 1 Corintios dice, bueno, sabemos que los ídolos nada son. Pues entonces sí puedo comer comida ofrecida a ídolos. Ya. Dice el apóstol, pero si tú sabes que hay un hermanito que es más débil en la fe, misma frase que aparece en Romanos. O sea que no tiene ese entendimiento todavía. ¿Por qué? Porque salió de algún contexto diferente, porque para él es algo terrible, porque a lo mejor es judío y para él es totalmente aberrante comer algo así. Bueno, por amor a él te vas a abstener de cualquier cosa que pudiese ofender a tu hermano. Ese es un principio, el principio del amor. Es que estemos dispuestos a abstenernos aún de cosas que no son problemáticas, con tal de demostrar amor y honra a nuestros hermanos. Entonces, la vida transformada, la vida en el Espíritu se demuestra en nuestras relaciones con los hermanos más nuevecitos, más bebecitos en la fe. Y pues después el capítulo 15 y el 16 son puros saludos. Salúdame a fulano, salúdame a sotano, el hermanito tal les manda saludo. ¿Sí? Y termina entonces así su epístola. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la gran sabiduría que le has dado a los apóstoles que escribieron tu palabra, Señor, y gracias porque podemos aprender nosotros y ser transformados al leer algo que vino directamente de tu corazón, Señor. Pido que bendigas este tiempo, bendice, Señor, lo que hemos aprendido, que lo pongamos en práctica en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a ser estudiantes, alumnos de tu palabra, Señor, pero que no nada más aprendamos cosas, sino que las pongamos en práctica en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.